decir eso. Tenemos algo, tenemos un invitado que Sí, está esperando justo. que creo que Ahí ya me decía está Guido que ya está conectado con conectado. nosotros. Héctor Juliano, que es especialista en temas de deuda externa argentina. Bueno, es un patriota Bueno, me muy gustaría reconocido. escucharlo y que lo conozcamos, A ¿no? ver si Así está, que ahí, Leo. ahí lo vamos a tener a Héctor Gilano ya en pantalla. Estamos con él. Sí, Buenas tardes, ¿cómo le va? Compañero Héctor, yo soy Eduardo Cortina, el referente en este caso que conduce el programa. Acá a mi derecha lo tengo a Federico Patricio Rosas y compañero Walter Rato. Bueno, se escucha, ¿verdad? Bueno, un gusto de conocerlos y además gracias por llamarme. Yo estoy muy enfrascado en el tema de finanzas públicas y fundamentalmente en el tema de la deuda, que es el condicionante de todo. Y si no se entiende esto, podemos estar 3 días seguidos hablando de los problemas argentinos, pero estamos soslayando el problema que es el condicionante total y absoluto de todo lo que ocurre en la Argentina, en materia financiera, económica y política. Es más, el país, a través del presidente Milei, acaba de firmar un acuerdo secreto de subordinación al capital financiero internacional con base en Wall Street y afianzado su alianza incondicional subordinada a los Estados Unidos e Israel con respecto a el endeudamiento próximo de la Argentina. La Argentina se encuentra en este momento en las vísperas de una nueva ola de endeudamiento público. No es raro que el año que viene tengamos un nuevo megacanje. Se habla de un nuevo plan Brady. Y todo esto viene a cuento de un problema central que la prensa y la opinión pública en general lo soslaya porque está controlada por las estructuras de poder. ¿Qué es esto? El gobierno Milei, después de 2 años de triunfalismo, ha fracasado. Esto hay que repetirlo a los gritos. Milei ha fracasado, ha tenido que ir a arrastrarse a Wall Street y a Washington para pedir un salvataje, porque si no se tenía que ir en helicóptero, porque entraba el país en default y no tenía $1 partido por la mitad propio para hacerlo. Y fíjense que esto no lo dice nadie. Nadie, todos soslayan, al revés, invierten las cosas, presentan la derrota como victoria. Cuando el otro día Milei participó en un círculo liberal, un centro liberal, creo que era en la provincia de Corrientes, dio la primicia y todavía generó una expectativa diciendo: les voy a dar una primicia porque acaba de ser firmado ahora el acuerdo con los Estados Unidos. Y estalló una ovación, no sé cuántos eran los presentes desde ya, pero estalló una ovación y aplauso. O sea, estamos aprobando nuestra rendición incondicional a nivel financiero. Y estamos aprobando, digamos así, entre comillas, ¿no? Estamos aprobando un acuerdo secreto. El gobierno, un gobierno liberal que se jacta de la libertad y del acceso a la actividad pública, desde hace 2 años maneja el país a través de una dictadura financiera y sin información alguna. No tenemos información de lo que está ocurriendo en la Argentina. Todos los datos de las finanzas públicas claves son secretos, empezando por la deuda. Claro. Ejemplo, según el gobierno, ha bajado la deuda, que en este momento sumaría 455.000 millones de dólares. Pero esto ha sido denunciado ya como falso. No solamente que es una suma ya de por sí manejable y superior a la que dejó el gobierno kirchnerista, sino que es una información falsa porque no está computando los intereses que se capitalizan por anatocismo. Quiere decir, los intereses que no se pagan y que se transforman en capital y generan nuevos intereses. Y esto no lo denuncié yo, lo denunció Carlos Rodríguez del SEMA, un hombre un académico liberal que fue propuesto por el propio Milei como titular del Banco Central y no agarró viaje.
y lo denunció a Milei públicamente diciendo que está falseando el superávit fiscal, porque la Argentina en realidad no tiene superávit fiscal, tiene déficit, y está falseando la deuda pública. ¿Por qué? Porque esconde los intereses que se tienen que pagar. Le doy un dato, porque esto es dato tomado del Ministerio de Economía. La tasa de interés promedio ponderada de la Argentina, última en junio de este año, 9,29%. Sobre un stock de 450.000, quiere decir que al país le caen por año más de 40.000 millones de dólares de intereses. El presupuesto que mandó el gobierno al Congreso y que ahora lo está negociando con las provincias para aprobarlo, prevé que el año que viene, sí, textual, cualquiera que quiera puede entrar al Ministerio de Economía, el año que viene vence más de 200.000 millones de dólares de capital. Casi la mitad de la deuda que tiene la Argentina, como la patea a corto plazo, la va renovando continuamente, porque el capital no se paga, el capital se refinancia continuamente. Yo retiro un bono viejo y entrego un bono nuevo. Cada 15 días el Ministerio de Economía hace una licitación de deuda para renovar lo que vence. En promedio vencen 10 billones de pesos por quincena. 10 billones de pesos por quincena, es una suma manejable. Se refinancia todo y además se tiene que pagar intereses. Pero como los intereses no se llegan a pagar, porque son 40.000 millones de dólares por año y la Argentina apenas alcanza a pagar 10.000 y pico, ¿no? Quiere decir que la capitalización, el interés que se transforma en capital, está subiendo en forma astronómica. O sea, estamos frente a una verdadera tragedia financiera. Pero ¿qué ocurre? El país se ha subordinado directamente al capital financiero que lo aguanta en vida artificial. Entonces tenemos un gobierno que sobrevive a través de una vida artificial. Como alguien que tiene un pulmotor o un cordón umbilical para poder sobrevivir, y está vendiendo la imagen de que está llevando a cabo una gestión exitosa. No sé si con esto doy un panorama, pero apretadísimo desde ya, del cuadro de situación, porque la Argentina acaba de firmar un acuerdo secreto con los Estados Unidos, que hasta ahora no se avisora que se dé a publicidad. Es una especie de contrato de adhesión, que no lo firmó solamente la Argentina. Estados Unidos ya se lo hizo firmar a Guatemala, a Ecuador y Perú, ¿no? Y a otras republiquetas como se ha transformado ahora en la Argentina. Un presidente que tiene una alianza de subordinación incondicional con los Estados Unidos e Israel. Así que eso es un hecho. Mi método es que yo analizo hechos. A mí díganme los números, a mí díganme cuánto hay que pagar. ¿Por qué? Porque el pueblo argentino, a través del ajuste de Milei, está pagando la deuda. Así se paga la deuda, con recesión económica. Mientras el país está en recesión, mientras cae el poder adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones, de los planes sociales, mientras se suspenden obras públicas, hay 2.000 obras públicas suspendidas, ¿no? ¿Para qué? Para ahorrar. ¿Y para qué se destina ese ahorro que se llama superávit fiscal primario? Para pagar intereses de la deuda. O sea, estamos viviendo para pagar intereses. Es la usura institucionalizada desde el Estado, ¿no? Por eso yo digo siempre que la usura sobre el Estado se transforma en usura desde el Estado, porque el Estado le quita recursos a los ciudadanos para poder pagar a los acreedores usureros. No sé si traté de hacer una hipersíntesis, perdónenme si fui muy apresurado en hacerlo. Pero esto como cuadro de situación, ¿no? Está bien, lo que yo le diría entonces que cuando uno escucha de que... Habla, dale. Cuando uno escucha, no, que Argentina tiene esos 20.000 millones de dólares que dicen que le iban a dar, no sé de qué,
y aparentemente no le dijeron que no, pero ahora dicen que usaron 4.000 millones para pagar deuda. Eso no se entiende todavía, o es toda una gran distracción. Le explico, Eduardo, ¿no? Sí, Cortina. sí, Exacto. Le explico en dos palabras. Lo único que se sabe es lo que anunció el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent. Eso creo que lo anunció el 13 de noviembre. sí. Bessent habló de 3 ayudas, entre comillas. Primero, que Estados Unidos le habilitaba un swap de monedas. Un swap es una operación de canje de monedas que equivale a un préstamo contingente. La Argentina necesita plata, puede pedirle dentro de ese stock dinero a Estados Unidos. A Estados Unidos no le cuesta mucho porque Estados Unidos fabrica los billetes, así que un swap de moneda no le afecta. El swap es por 20.000 millones de dólares, de los cuales la Argentina habría utilizado 2.000, 2.100, 2.300, según se estima. No hay información oficial del Banco Central. La segunda ayuda, entre comillas, vuelvo a decir porque es una ayuda hipotética, es que la tesorería le iba a prestar otros 20.000 millones de dólares. Pero ahora se echó atrás y cambió el discurso diciendo que no lo va a prestar la tesorería, que lo van a prestar varios grandes bancos multinacionales, con el JP Morgan a la cabeza, el Citi, el Santander y Goldman Sachs, entre los que se conocen. Pero hasta ahora ninguno de los bancos ha puesto un peso, porque quieren garantías. Y la Argentina no puede dar garantía porque la Argentina no tiene un dólar partido por la mitad. La Argentina tiene un déficit de reserva que se estima en 11.000 millones negativos. Tiene reserva negativa por 11.000 millones de dólares. Y ahora en enero tiene que pagar solamente de intereses a los acreedores 4.200, 4.500 y en julio otros 4.500. Y para pagar ese dinero toma deuda externa tomada de los fondos de Wall Street para poder pagar los intereses que le van cayendo. O sea, la situación en la Argentina es crítica. Ahora, esta trampa de deuda perpetua no es nueva para la Argentina, pero tiene sus momentos de crisis. Pero las crisis son parte del sistema, es decir, es una forma de barajar y dar de nuevo. Le pasó a Milei lo mismo que a Macri. Macri hizo lo mismo. Durante 2 años se endeudó, aumentó la deuda en 83.000 millones de dólares, en 2 años. En el año 2018, en mayo, se presentó impávidamente ante la televisión a decir: señores, estamos en crisis, necesitamos una ayuda extraordinaria del Fondo Monetario Internacional, récord histórico para la Argentina y el mundo de 57.000 millones de dólares, que de los cuales el fondo le desembolsó 45. Le hemos pagado más de 10.000 millones de dólares de intereses solamente al Fondo Monetario, y ¿sabe ahora cuánto estamos debiéndole al fondo? Más que cuando fue el préstamo original. Estamos debiendo 55.000. Nos prestaron 45. Le pagamos 10.000 de intereses y le estamos debiendo 55.000. Esta es la contabilidad creativa de la usura. Ahora, dentro de este panorama crítico, yo utilizo la palabra crítico como lo que corresponde. No, algunos dicen muy crítico. No, crítico es límite. Quiere decir que la Argentina ya no tiene finanzas propias. Tiene finanzas sostenidas por el capital financiero internacional. Y en consecuencia, el capital financiero manda sobre el destino político de la Argentina. ¿Cuánto y cómo puede durar esto? No lo puedo decir yo ni nadie, lo único que ya lo estamos viendo a través de las concesiones que se están haciendo. Todos los grandes sectores económicos, todos los grandes sectores de la economía están en manos de empresas multinacionales. Las exportadoras agropecuarias, las empresas mineras, con el litio incluyendo, y las de hidrocarburos, petróleo y gas.
todas actividades primarias de exportación. Quiere decir que la Argentina está primarizando su economía. En lugar de tener desarrollo industrial, estamos teniendo cierre de empresas. ¿Por qué? Porque con el dólar atrasado, dólar barato, y la apertura de importaciones, nos estamos encontrando que cada vez entran más productos importados y con eso cierran empresas nacionales. Y aparte de cerrar el cierre de empresas nacionales, tiene consecuencia, o se extranjerizan, es decir, se venden a capitales extranjeros, o cierran con desempleo. Ese es el panorama. Ahora, el gobierno está vendiendo un discurso triunfalista y está siendo ayudado, aparte de la casta financiera que lo sostiene, por la casta política del Congreso, porque resulta que ahora está negociando bilateralmente con las provincias para que le den apoyo. ¿Y saben ustedes cuál es la principal carta que está jugando el gobierno cuando negocia bilateralmente el gobierno nacional con las provincias? Que si las provincias le dan los votos para aprobar los proyectos que quiere el gobierno le va a salir de garante para refinanciar las deudas externas que tienen las provincias. Porque más de 10 provincias argentinas están fuertemente endeudadas y al borde del default. Entonces, del incumplimiento. Entonces, el gobierno, bajo un esquema de corrupción institucional, yo digo, el sistema federal está prostituido, porque el gobierno lo que está haciendo es negocia bilateralmente con cada provincia, vos dame los votos y yo te hago tal obra pública. Una ruta, un puente, una represa, lo que sea. Pero ahora ni siquiera eso. Ahora el apoyo que le da el gobierno es salirle de garante para renovar deuda pública que tienen las provincias. El caso pero la garantía, ¿cuál sería? La garantía, en principio, es garantía del Estado Nacional, institucional, que si no paga la provincia, se hace cargo el Estado Central. Claro. Y como el Estado Central no tiene plata, sobrevive pidiendo prestado. Entonces, tomamos deuda para conseguir dólares, para con esos dólares pagar intereses a los acreedores de la deuda pública. Es un círculo vicioso perfecto e insoluble, porque de esa manera el país no se va a liberar nunca de la dependencia permanente de los intereses. Este tema, bueno, yo hace décadas que lo vengo denunciando, he hablado siempre del tema, pero en este momento yo creo que hemos llegado a un extremo más que peligroso, porque la idea es que no tenemos un gobierno argentino. El gobierno argentino está intervenido por la banca Morgan, punto. Esta es la realidad. Todo el equipo económico financiero del gobierno proviene de la banca Morgan. El ministro de Economía, Luis Caputo, su vice, Daza, José Luis Daza, el titular del Banco Central, que es socio y amigo de Caputo, Bausili, el segundo del Banco Central, que es Werning, todos han pasado por la banca Morgan. También el secretario de Finanzas actual, Leu, que reemplazó a Kirchner, que fue a la Cancillería, y Kirchner también, un tipo que pasó 17 años como empleado de Morgan. En realidad, no son ex-Morgan. En mi opinión, son todavía empleados de Morgan, nada más que en lugar de desempeñarse en sus empresas originales, se desempeñan en comisión en el Estado argentino para endeudarse con la banca Morgan y compañía. Y tienen garantizada la impunidad.
Está intervenido, está intervenido. En el año 2002, un economista germano norteamericano que falleció, Rudiger Dornbusch, dijo, y causó todo un escándalo, que la economía argentina tenía que ser intervenida durante 5 años por un equipo de economistas internacionales, hasta que pusiesen en orden la finanza, y entonces la Argentina iba a normalizar la economía. Bueno, pasaron 20 años y ya lo tenemos intervenido. Pero lo tenemos intervenido formalmente por un equipo financiero que proviene de la banca Morgan, y que a su vez está vinculada a los negociados de Wall Street que dirige Scott Bessent. Porque Scott Bessent fue puesto allí como secretario del Tesoro norteamericano. Parece que el propio Trump ni lo conocía ni lo trataba, no sé, pero fue puesto por su capacidad de coordinación de los negocios de Wall Street, porque el tipo es un hombre de George Soros. Trabajó durante una década en el grupo Soros, y después formó una empresa independiente que en la bolsa de Wall Street opera como colateral de Soros, ¿no? Y de allí lo colocaron en la Secretaría del Tesoro norteamericano. Cuando le da la ayuda supuesta a la Argentina, tiene la imprudencia de decir que no, porque los demócratas en el Congreso le censuraron de que cómo ayuda a la Argentina cuando los trabajadores norteamericanos y los agricultores están peleando ahí por sus derechos también, y él les contesta con toda tranquilidad: no, pero en la Argentina hicimos buen negocio, dice, porque por prestarle por 4 días dinero antes de las elecciones para que el país tuviese aparentemente reserva, dice Estados Unidos ganó un 10%. Así que, bienvenida a la noticia. Le prestaron un día jueves antes de las elecciones, y entre lunes y martes, después del domingo electoral, se retiraron los fondos. O sea, fue un préstamo transitorio para sostener las elecciones. O sea, un préstamo extorsivo porque mucha gente votó por esto que se llama el voto miedo. El voto miedo quiere decir que muchos lo pensaron con el bolsillo diciendo: si no lo votamos a Milei, mañana lunes tenemos una corrida cambiaria, la corrida se traslada a los precios y tenemos una crisis y esto se va al diablo mañana mismo. Entonces hay gente que opta por eso. Sí, Servidumbre, en la servidumbre se vive más tranquilo. Sé siervo de la gleba, pero se vive más tranquilo. Y por desgracia, grandes sectores de la vida argentina piensan así. Bueno, muy bien explicado, compañero Héctor. Los tiempos son tiranos. Ya, sí, tenemos que... No quise abusar del tiempo de ustedes, no, pero... está bien, te vamos a tener que llamar una próxima, porque hay para contar un montón de esto. Y todas las semanas pasa algo. Espero haberle sido útil y desde ya cuenten con mi colaboración. Completamente, sí, seguramente lo vamos a convocar de vuelta para tener otra entrevista y tratar de ser un poco más más amplio también, ¿no? Porque hay muchas preguntas para hacer, pero... Claro. No, de acuerdo. Les agradezco entonces. No, a nosotros le agradecemos a usted y muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima, Y si ahora Dios quiere. vamos a un corte. Suerte y saludos. Chao. Saludos. Hasta luego.